Buen día para todos. Entonces estamos en el cuarto Foro Internacional de Investigación en Ambientes Virtuales de Aprendizaje. Yo les voy a presentar en estos momentos Matematic, más allá de enseñar matemáticas en educación superior virtual. Mi nombre es Alexander Rincón Rojas, soy docente investigador del Departamento de Estudios a Distancia de la Universidad Autónoma de Manizales. Entonces espero que sea de su agrado. Matematic tiene un contexto problemático y justificación que sale al menos de 6 aspectos a mencionar. El primero de ellos tiene que ver con la articulación que se hace sobre los diferentes niveles educativos y el compromiso de la universidad por seguir esa articulación que ya se viene dando en educación básica. Un segundo elemento es la vinculación de una estrategia para la educación superior. Entonces, en ese sentido, necesitamos no solamente que accedan los estudiantes a la educación superior, sino que permanezcan y que construyan, no sé, diferentes aspectos alrededor de su vida para que se queden en la universidad. Un tercer elemento tiene que ver con el análisis de la población objeto y en este sentido nosotros como universidad tenemos diferentes estudiantes en diferentes regiones del país con unas condiciones sociales y culturales totalmente diferentes que de alguna u otra manera nosotros tenemos que actuar y pues tenemos que defender para poder seguir avanzando en el proceso académico. También miramos el nivel de ingreso de la competencia matemática con la que llegan los estudiantes. Eh, un siguiente aspecto es cómo incorporamos estas estrategias metacognitivas, no solamente para el beneficio de nosotros como universidad, sino para el beneficio de ellos para que puedan seguir aprendiendo a través del tiempo. Y una última es la vinculación de esas situaciones problemáticas muy particulares o muy características de su actividad profesional. Cómo nosotros vinculamos esos problemas a la actividad matemática. Entonces, a partir de esos contextos, nosotros presentamos una pregunta que dice lo siguiente: ¿cómo diseñar e implementar una estrategia académica que posibilite el fortalecimiento de competencias en matemáticas en el ámbito profesional y permita hacer un escenario de vinculación a la educación universitaria? Si se dan cuenta, en esa pregunta también está el objetivo, que es básicamente el fortalecimiento de las competencias matemáticas y una estrategia de vinculación y de permanencia en la universidad. El marco conceptual entonces se desarrolla a partir de dos elementos. El primero tiene que ver con el modelo de entornos convergentes MEC-Complexus, que es una estrategia de investigación que se ha dado al interior del Departamento de Estudios a Distancia y contempla al menos 3 elementos. Por un lado están los entornos de aprendizaje, por otro están las unidades didácticas contextualizadas, enmarcadas dentro de unos contextos donde se desarrollan los estudiantes. Esto se decanta en algo que nosotros denominamos las secuencias didácticas digitales. Esas secuencias didácticas digitales básicamente van a ser rutas diferenciales para el aprendizaje de cualquier disciplina en un enfoque problemático, socialmente constructivista. Entonces, pues ahí ya tenemos bastantes elementos de análisis. Un segundo elemento conceptual que quiero mencionarles es que nosotros reconocemos la didáctica de las matemáticas y los aportes que ellos hacen sobre el pensamiento, sobre el desarrollo del pensamiento matemático, pero también lo enmarcamos dentro de unas necesidades contextuales y unas necesidades reales dentro de las profesiones. Por otro lado, nosotros utilizamos una metodología de línea cualitativa de carácter descriptivo que se desarrolló en 4 fases. Por un lado, hicimos un pronóstico definimos unos propósitos de formación para qué queríamos hacer Matematic. Se hizo un diagnóstico de las competencias y luego se hizo un análisis de los ejes problemáticos para poder problematizar precisamente los contenidos en matemáticas en función de esos problemas de la profesión. Un segundo elemento tiene que ver con la incorporación del esquema de Matematic a un andamiaje didáctico que es institucional y que es propio del Departamento de Estudios a Distancia, que son las secuencias didácticas digitales y cómo se deberían de dosificar esas actividades tanto en los entornos de aprendizaje como en los ejes de acción. Un elemento, una siguiente fase es las estrategias de acompañamiento y
y seguimiento que nosotros teníamos que desarrollar con ellos. Y un cuarto elemento, la evaluación de procesos parciales y finales. Y cuando digo evaluación no estoy haciendo solamente referencia a la evaluación del aprendizaje, sino al proceso de la estrategia como tal, de ver cuáles han sido los impactos, incluyendo lógicamente el del aprendizaje. Los resultados en esta tabla, pues en la siguiente tabla más bien mostramos en la primera columna cuáles son los ejes de acción, la segunda columna las actividades principales que desarrollaron los estudiantes, principal, aunque no es la única actividad que desarrollaban. En la siguiente columna miramos qué entorno se predominaba o se hacía característico para poder avanzar en la actividad y las actividades de seguimiento. Entonces, esto y otros elementos lo pueden encontrar también en el documento escrito. Por último, nosotros tenemos unas conclusiones y dentro de ellas es que matemáticas acoge a una familia de problemas de la profesión, o sea, no nos alejamos de esa formación profesional por las cuales el estudiante quiere ingresar a la universidad. Un segundo elemento se tiene que ver es con la estrategia se materializó de acuerdo a las disposiciones y los lineamientos institucionales. Nosotros no estamos en contravía de unos lineamientos, sino que más bien empezamos a fortalecer y a consolidar los propósitos de la misión y la visión universitaria de la Universidad Autónoma de Manizales. Y por otro lado, nosotros contribuimos a la consolidación de las competencias en el ámbito de la profesión. Entonces, eso también es muy importante porque es que ya empezamos a trabajar en forma conjunta con las demás disciplinas. Y por último, les tengo que recordar que Mathematic es una propuesta no finalizada y este es uno de los tantos productos que nosotros tenemos para enseñarles acerca del proceso de investigación que hemos venido realizando. Por el momento no es nada más, entonces les agradezco mucho su atención y espero pues las preguntas en el chat que vamos a tener. Hasta luego.